sacerdote francés destituido acumula misteriosamente la fortuna de un rey. La leyenda es extraordinaria. ¿Acaso descubrió un tesoro o riquezas secretas mucho más valiosas que el oro? Cuando una historia es demasiado peligrosa como para ser contada, a menudo se transmite en forma de mito, más que en hechos. Detrás del mito, una orden misteriosa compuesta por los hombres más famosos del mundo. Una sociedad secreta que custodia un secreto que perduró por más de 2000 años. Su secreto, nada menos que el Santo Grial, y una historia controvertida sobre la relación de Jesús con María Magdalena. Jesús tuvo descendientes y por lo tanto debió casarse y tener una esposa. Teorías de conspiración. La historia secreta de Jesús. La pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci. Un invaluable mural que cuenta uno de los momentos más famosos de la historia. Cristo y los apóstoles compartiendo una comida la noche anterior a su crucifixión. Pero en la renombrada novela de Dan Brown, El Código da Vinci, esa obra maestra renacentista contiene además un secreto. Observen atentamente a la figura sin barba a la derecha de Jesús, que durante mucho tiempo se creyó que era un discípulo, Juan. En esta versión de la historia, ese no es un discípulo hombre, sino más bien el retrato de Leonardo sobre la esposa secreta de Jesús, la pista para descubrir la figura en forma de M, creada por las dos figuras centrales, la M de matrimonio. Que Dan Brown encontrara la forma de hacerlo apetitoso e hiciera llegar el libro a las mesas de noche de todos es un milagro. Esas son las escaleras. Ciertamente, la novela cautivó la atención mundial. Una de las razones por la que tal vez tuvo tanta resonancia en la mirada erudita de Margaret Starbird es que su tesis controversial de que Jesús tuvo esposa e incluso hijos podría ser no solo pura fantasía. Cuando una historia es demasiado peligrosa como para ser contada, a menudo se expresa en forma de mito, más que en hechos. Es posible que Jesús se hubiera casado, es posible que también tuviera hijos. Y nuestra conclusión fue que sí es posible. De hecho, parte de la historia del Código da Vinci ya fue contada antes como un hecho histórico. Cuando apareció el Código da Vinci, en principio todos se olvidaron de la Santa Sangre y el Santo Grial. Este libro, La Santa Sangre y el Santo Grial, está creando controversias en Gran Bretaña. Richard Reid es uno de los 3 coescritores de Santa Sangre y el Santo Grial, la historia secreta de Jesús, la sorprendente herencia del Santo Grial. Como los abuesos en la novela, Licht, Henry Lincoln y Michael Bajan revisaron los registros históricos para revelar lo que ellos sostienen que son las pistas sobre la vida secreta de Jesús. Las evidencias sugirieron que estaba casado o que por lo menos tuvo una relación sexual con María Magdalena. De su unión sexual, tal vez haya nacido un hijo. Según la tradición eclesiástica, María Magdalena huyó al sur de Francia tras la crucifixión. Una hipótesis provocadora, pero ¿cómo llegaron a una conclusión tan radical? Comenzó de una forma muy humilde. Intentamos dar respuestas a ciertas preguntas frustrantes a un misterio en el sur de Francia. Se dispusieron a desentrañar el antiguo misterio del tesoro de Reims-le-Château, una pequeña aldea en el sur de Francia. Es uno de esos misterios que ha fascinado desde siempre a la gente. Durante generaciones, hubo aquí rumores acerca de los orígenes de una gran fortuna, desde que se trataba de un tesoro antiguo sepultado, a dinero pagado por europeos poderosos para mantener un secreto. A la gente le encanta la idea de la existencia de misteriosas cantidades de dinero sin explicación. Y la razón por la que eso funcionó tan bien en Reims-le-Château fue que, sin dudas, se gastó mucho dinero allí. El arqueólogo Bill Putnam cree que el dinero fue gastado alrededor de fines del siglo pasado por este hombre, el padre Berenguer Saunier, pastor de esta pequeña iglesia dedicada curiosamente a María Magdalena. La leyenda es extraordinaria porque si se fijan en él, comienza como un sacerdote muy pobre. Su iglesia se caía a pedazos. En la primavera de 1888, el joven sacerdote comienza un proyecto pequeño de remodelación en la iglesia. Derribó la
planta del altar que descansaba sobre 2 columnas. Dentro de las columnas huecas se supone que halló unos pergaminos en forma de rollos. La vida para Saunier cambia drásticamente. Pronto su edificación es digna de un rey. Remodela su iglesia. Erige una enorme torre biblioteca y construye una amplia galería y una enorme estancia con jardines formales. En la nueva mansión vive y se entretiene como la realeza, junto a su fiel ama de llaves, mucho más joven que él. Desde entonces, y hasta su muerte en 1917, Saunier gastó una suma de dinero abrumadora, algo así como más de $70 millones. La pregunta obvia es de dónde salió ese dinero, qué fue lo que halló en los pilares huecos, qué había en esos pergaminos que le proporcionaron una riqueza tan extraordinaria. ¿Descubrió un tesoro? ¿O tal vez descubrió un secreto? ¿Qué pudo haber hallado exactamente Saunier? Había numerosas leyendas sobre un tesoro oculto en esa zona. Fuere cual fuere el origen del dinero, Saunier pronto comienza a vivir a lo grande para ser un pequeño sacerdote de parroquia, gastando millones entreteniendo a ricos y famosos. Año tras año, el obispo de Saunier le exigía saber el origen de la repentina fortuna, pero Saunier nunca se lo dijo, incluso luego de ser suspendido de sus deberes clericales. Saunier sigue viviendo en su estancia con su ama de llaves hasta su muerte en 1917. Ella lo cuidó hasta que murió. Ella guardó sus secretos, ya que los conocía. El ama de llaves vivió sola en la estancia durante casi 40 años hasta su muerte en 1953. A pesar de sus insinuaciones sobre un secreto que haría a su conocedor rico y poderoso, nunca lo reveló, llevándoselo a su tumba junto a la de Saunier en el cementerio del patio de la iglesia. Nos adelantamos 30 años y hallamos a Richard Leigh y su séquito tras la pista del tesoro de Rennes-le-Château. Su objetivo son aquellos pergaminos con los que se topara Saunier durante la remodelación de la iglesia. Esos pergaminos contienen mensajes secretos. Así comienza una historia mucho más intrigante que cualquier cacería terrenal por un tesoro. La historia de una descendencia antigua e ilustre que asciende desde los reyes de Francia a través de milenios hasta María Magdalena y Jesús de Nazaret. El gran misterio es si tuvo hijos. Es absolutamente fascinante dicha idea. Estás en una posición de gran poder si conoces el secreto. La búsqueda del tesoro secreto de Rennes-le-Château y el intento por descubrir cómo ese sacerdote pobre con una pequeña parroquia en el sur de Francia se hizo extraordinariamente rico, pronto los conduciría a la Biblioteca Nacional Francesa en París. Allí, el compañero de investigación de Leigh, Henry Lincoln, desentierra los documentos secretos escritos por un autor misterioso bajo el seudónimo de Henri Lovignon. En otra parte de París, Lincoln logra echar un vistazo a lo que pretenden ser los 2 pergaminos que se cree que fueron los hallados por el padre Saunier mientras remodelaba su iglesia. Tuve la oportunidad de descifrar uno de los mensajes. Al principio, lo descifrado del pergamino no tenía mucho sentido. Se leía: a Dagobert II y a Sion pertenecen el tesoro y es la muerte. Dagobert II fue un rey francés de la dinastía de los Merovingios que fue asesinado en el 679. ¿Acaso este rey francés está de alguna forma relacionado con el tesoro de Rennes-le-Château? ¿Y están Lincoln y sus colegas sobre su rastro? Muy pronto, ese rastro los llevará a una reinterpretación radical de la historia de Jesús y de su relación con la mujer históricamente conocida como María Magdalena. Mientras siguen desenterrando documentos, encuentran algo sospechoso referente a una sociedad secreta. Hallamos documentos relacionados con una organización llamada Le Prieuré de Sion. El priorato se entrelaza con el misterio de Rennes-le-Château. Varias referencias de ello aparecen a lo largo de los siglos. Las pistas son obvias si uno sabe dónde buscar. Podemos hallar la palabra Sion, formada con el final de algunas líneas en uno de los pergaminos, y leer PS, una abreviatura del priorato de Sion.
Y había otros indicios en los documentos secretos que incluían referencias que establecían un vínculo entre el priorato secreto de Sion y los ilustres caballeros templarios, quienes durante las cruzadas protegieron a Jerusalén y de quienes se creía eran los guardianes del Santo Grial. Los caballeros templarios de los que hablan los documentos provenientes del priorato fueron creados como el brazo administrativo y armado del priorato. Pero la revelación más explosiva hallada en esos archivos franceses es en principio la más ordinaria, un simple árbol genealógico que se extiende a través de los siglos. Páginas de genealogías que establecían a los merovingios o a la continuación de la dinastía de los merovingios. En esa genealogía está la antigua descendencia de los reyes franceses, que incluía al asesinado Dagobert II. Lincoln y sus colegas descubren otro documento secreto fascinante, un manuscrito con las listas de los grandes maestros de la sombría organización, la Orden de Sion. Lincoln revela a los miembros de élite del priorato en este documento. Victor Hugo, Jean Cocteau, Leonardo da Vinci, Isaac Newton. Algunos de estos nombres son tan ilustres que la lista parecía ser una especie de linaje grandioso que podría ser creado en sí mismo por un sector radical de excéntricos jugando a las sociedades secretas. Pero es demasiado fácil hacer suposiciones y no mantener la mente abierta. La lista de miembros de esta orden clandestina abarca a algunos de los hombres más famosos de la historia desde el siglo XII hasta el siglo XX. La razón de su existencia era proteger, preservar y restaurar el linaje de los merovingios derivado de esa genealogía secreta. Es una misión enigmática. ¿Qué diablos tiene de especial la descendencia de los merovingios? Fue el intento de responder a esa pregunta lo que nos llevó a buscar un poco más atrás en la historia bíblica. Es entonces que Lincoln descubre lo que él considera una conexión crucial entre el Santo Grial, que durante siglos se creía que era un cáliz utilizado por Jesús durante la Última Cena, y el árbol genealógico de la familia merovingia que el priorato de Sion protegía con tanta devoción. Lincoln teoriza que el Santo Grial no es un cáliz, sino en cambio el linaje de los merovingios, un linaje que desciende del mismo Jesús. El Santo Grial tenía que ser la descendencia. Eso implicaba que existía una línea de descendencia de Jesús y que entonces se había casado y tenido una esposa. Solo existía una candidata para ese papel y esa era María Magdalena. María Magdalena, una de las figuras más misteriosas y cautivantes del Nuevo Testamento, se cree que nació en una pequeña aldea de pescadores en Magdala, sobre la costa occidental del mar de Galilea. Para la tradición católica, a menudo es retratada con largos cabellos rojizos y durante siglos se pensó que era una mujer descarriada, una prostituta, hasta que Jesús la libera de sus demonios y se convierte en una de sus seguidores. Tal vez Jesucristo estuviera casado La académica Margaret Starbitt estudió extensamente a María Magdalena y cree que es posible que María Magdalena se casara con Jesús. Es la mayor historia jamás contada y resuena en nuestros corazones. Creo en el hecho de que hay algo que no nos contaron que tuvo implicaciones trascendentales para todo el mundo. Es una historia increíble. Incluso más increíble es la idea de que Jesús fuera el padre de un hijo de María Magdalena. Starbitt dice que hay evidencias de que Jesús y María Magdalena eran íntimos, según lo que señala el secreto Evangelio Gnóstico de Felipe, parte de un conjunto de antiguos pergaminos hallados en el desierto egipcio que algunos estudiosos creían que debían ser incluidos en el Nuevo Testamento. En el Evangelio de Felipe, María Magdalena es mencionada como uno de los apóstoles más destacados y particularmente muy cercana a Jesús. El Evangelio de Felipe dice que Jesús besaba a María con frecuencia y que los discípulos estaban celosos. Así que cualquier tipo de beso que le estuviera dando molestaba a los demás. Pero la evidencia no proviene únicamente de este evangelio gnóstico. Se encuentra también en una leyenda popular sobre María Magdalena, que incluso hoy día se cuenta en el sur de Francia. María Magdalena viajaba con su hermano Lázaro y varios otros amigos de la familia. Siendo perseguidos, abandonaron Israel
y huyeron en un bote sin remos. Acabaron en las costas de Francia, en el 42 después de Cristo, y llevaron consigo el Santo Grial. Lo que María trajo consigo fue a su hija, una niña llamada Sara, y tal vez otro niño en su vientre. Entonces, el Grial, en vez de ser el objeto, es en realidad el contenedor del linaje, que es la madre de la hija. Cada año, esta ciudad costera francesa conmemora la llegada de María Magdalena junto a su hija, Sara. Luego sugerimos que encontró refugio en una de las comunidades judías consolidadas de la región, probablemente en los alrededores de Vannes-le-Château. Perpetuó su linaje durante casi 400 años. Muchos de los fieles creen que María Magdalena está sepultada en una tumba en otra ciudad francesa cercana. Es el mayor secreto de la Edad Media. El gran secreto era que Jesús era completamente humano y que era esposo y padre. Para los buscadores modernos del Santo Grial, el tesoro del padre Saunier podría ser el descubrimiento de esa genealogía. En algún momento del siglo V, hay evidencias de que la familia judaica, las Magdalenas, se vinculó en matrimonio con la descendencia real de los francos para formar la dinastía merovingia. Consecuentemente, los merovingios son los nuevos descendientes de Jesús. ¿Y qué ocurrió con esos descendientes de Jesús? ¿Viven entre nosotros hoy día? Sorprendentemente, Lig y su séquito descubrieron una pista del priorato de Sion en el siglo XX. Una pista que los conducirá hasta un enigmático francés, quien podría ofrecerles no solo la clave del tesoro de Rennes-le-Château, sino además el legado viviente de Jesús. Luego de establecer la posibilidad de que Jesús haya tenido herederos, mientras los investigadores completaban la Santa Sangre y el Santo Grial, estaban ansiosos por descubrir quiénes eran descendientes. Si existe una línea de descendientes de Jesús, no serían solo unos pocos descendientes, serían decenas de miles. Encuentran evidencias que sugieren que el linaje que se ramifica desde Jesús y María Magdalena podría haber sobrevivido. Guiados por lo que decodificaron de los pergaminos secretos y las extensas genealogías detalladas encontradas en la Biblioteca Nacional Francesa, los investigadores sospechan un encubrimiento de siglos de antigüedad. La idea de que Jesús tuviera herederos amenaza no solo la fe de millones de cristianos, sino además a una de las organizaciones más poderosas de la historia mundial, el Vaticano. La idea de una sociedad secreta preservando un secreto que ha durado 2000 años y que se yergue como una especie de héroe romántico, incluso oponiéndose a la tiranía de la Iglesia de Roma. Es por eso que el priorato de Sion se mantuvo tan oculto durante los siglos, según suponen. Y es también por eso, si es que el padre Saunier halló de hecho las pruebas de un linaje santo, que ese conocimiento debió ser muy valioso. Es una teoría elaborada para Lig y sus colegas hasta 1970, cuando logran un quiebre importantísimo en su investigación. Descubren evidencia sobre la existencia del priorato a mediados del siglo XX. Las leyes francesas disponen que cada organización del país esté registrada. En ese registro, el séquito de Lig halló un documento sorprendente. Archivado en 1950, el documento reporta la formación y organización del llamado Priorato de Sion. Su propósito autodeclarado es hallar un orden católico con la intención de recrear de manera moderna, preservando a su vez su carácter tradicional, una antigua orden de caballeros. El estatuto declara que el priorato posee más de 8.000 miembros. Quien fuera o qué fuera la organización de 1956, tenían un registro interno de sus antepasados medievales. El documento arroja una prueba crucial, una breve publicación editada por un tal Pierre Plantard. Para el investigador Henry Lincoln, el tal Plantard es un personaje clave en el misterio. Sabemos que el señor Plantard, en 1956, registró una organización en una ciudad llamada Annemasse, autodenominada el Priorato de Sion. Los investigadores ya vieron antes el nombre de Plantard.
en aquellas genealogías secretas descubiertas en la Biblioteca Nacional. Plantard declara que su apellido real es Plantard de Saint-Clair, una de las familias más antiguas en las genealogías y descendiente de los merovingios. ¿Podría este parisino de mediana edad, con toda la apariencia de un burócrata de clase media de modales finos, tener la clave de un misterio de siglos de antigüedad? Y es de hecho un heredero al trono de Francia y descendiente del mismo Jesús. Esas antiguas genealogías conducían directo a él y a su familia, y cuando rastrearon a Monsieur Plantard, sus modales refinados intrigaron a los investigadores. Era un gran conocedor, no solo de la historia francesa, sino de esoterismo, del árbol genealógico, de la pintura. Era un erudito impresionante, bastante introspectivo. Tras meses de negociaciones, Plantard accede a hablar. Finalmente están cara a cara con un eslabón viviente del misterioso priorato de Sion. Durante la filmación de este documental británico, Henry Lincoln presiona a Plantard por el tesoro secreto de Rennes-le-Château y el priorato de Sion. ¿Hallarán alguna vez el tesoro de Rennes-le-Château? Digamos simplemente que hay un secreto en Rennes-le-Château y que es posible que haya alguna otra cosa alrededor de Rennes-le-Château. ¿Podría decirnos si el priorato de Sion aún existe hoy día? En este momento, Sion aún existe. Monsieur Plantard, a través de los siglos usted, ¿cómo decirlo?, apoyó al priorato de Sion. Apoyamos a Sion y Sion nos apoyó a nosotros. ¿Nosotros? ¿Nosotros quiénes? Nosotros, hablo de la descendencia de los merovingios. El misterioso y elíptico Pierre Plantard no diría nada más sobre el tesoro de Rennes-le-Château, sobre sus posibles ancestros reales y sobre el tan ansiado misterio de Jesús, María Magdalena y los merovingios. Es importante recordar que el mismo Plantard jamás mencionó a Jesús. Nunca dijo ser descendiente de Jesús, nosotros dedujimos eso. Todo lo que dijo Plantard fue que era descendiente de los merovingios. Entonces, ¿de dónde provino el tesoro con el que el padre Saunier construyó esa iglesia en Rennes-le-Château? Si de hecho hubiera descubierto el secreto del linaje sagrado, ¿cómo convirtió eso en la fantástica riqueza que ostentaba en su pequeña parroquia, la fortuna que conforma el corazón mismo del misterio de Rennes-le-Château? Lig cree que conoce el origen. Fue una familia de poderosos europeos que le pagó a Saunier en el intento de ocultar su conexión con el linaje divino. Pierre Plantard muere en el año 2000, pero hay pistas que sugieren que el priorato de Sion aún permanece. La Santa Sangre y el Santo Grial fue publicado en 1982. Es un gran éxito. Las copias del libro desaparecen de las tiendas. Es provocador, excitante y terriblemente errado en su premisa básica, o por lo menos eso dicen la mayoría de los estudiosos de la Biblia. Bud Herman es director del Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de North Carolina en Chapel Hill. Es uno de esos casos en los que una teoría de la conspiración es como una casa de naipes. Si los naipes de la base no están muy firmes, entonces el resto de la casa colapsa. Aquí no solo las bases no son sólidas, sino que ni siquiera están allí. Es un cúmulo de tonterías. Laura Miller es una periodista que investigó las afirmaciones de la Santa Sangre y el Santo Grial. Tiene como una especie de genialidad. Parece una investigación respetable. Pero cuando lo miras más de cerca, simplemente se disuelve en la nada. La evidencia de los autores para la idea central de que Jesús y María Magdalena estaban casados se basa en esos olvidados evangelios gnósticos, libros que no se incluyeron en la Biblia. Contienen información sobre Jesús que no se encuentra en el Nuevo Testamento. Por eso son perfectos para escribir sobre una teoría conspirativa. Proporcionan los argumentos que necesitas. Argumentos vitales que provienen del Evangelio de Felipe. Un pasaje parece particularmente contundente. Dice, Cristo la amaba, a María Magdalena, más que al resto de sus discípulos, y solía besarla a menudo en la boca. Parece evidencia convincente de que Jesús y María Magdalena eran íntimos. Pero Herman dice, fíjense bien, porque el Evangelio de Felipe es un manuscrito antiguo lleno de agujeros.
Lo que realmente se puede leer del pasaje es ahora Jesús, y ahí aparece un agujero en el manuscrito. María Magdalena y solía, agujero, besarla con frecuencia, agujero, en su agujero. Entonces pareciera que Jesús está besando a María, pero no estamos seguros dónde, tal vez en alguna parte del cuerpo. Pero aún con los agujeros, el pasaje dice que los besos eran frecuentes, lo que hace posible la idea de una santa unión. Hasta que los eruditos entran en el debate. Aparentemente los primeros cristianos solían besarse a menudo en la boca. No tenía relación con el sexo. Esos besos simbolizaban una revelación de Dios. Así que cuando Jesús besaba a María, lo que significaba era que Jesús le daba a María una revelación, que es algo que sabemos por muchos otros textos gnósticos. No significa que estuvieran casados y con hijos, solo significa que ella era un discípulo a quien él revelaba la verdad. Imágenes de María Magdalena la muestran como una mujer fuerte y seguidora devota. Durante siglos se asumió que era una prostituta reformada. ¿Pero qué sabemos en realidad de ella? El Nuevo Testamento nos dice que Jesús la liberó de sus demonios y que ella lo acompañó en sus viajes y que estuvo al pie de la cruz cuando fue crucificado. Karen King enseña historia eclesiástica en Harvard. María Magdalena debió ser la mujer más importante en la vida de Jesús, tal vez mucho más que su madre. Ella dice que otro de esos evangelios gnósticos, justamente el llamado Evangelio de María, aclara el porqué. Y King dice que no fue por el sexo. Si examinamos el Evangelio de María, la razón parece ser precisamente que ella comprendía sus enseñanzas. Se había apropiado de ellas. Era una clase de amor que no implicaba necesariamente ninguna relación sexual. Indica en realidad que ella era la discípula que lo comprendía. En el Nuevo Testamento, María Magdalena juega un papel clave luego de la crucifixión. Ella es la primera en ver a Jesús resucitado. Pero la mayoría de los académicos, al igual que la Iglesia Católica, rechazan la idea de que la escena en el jardín en el Evangelio de Juan revele una intimidad que solo esposo y esposa pudieran compartir. Ella le dice Rabuni, que significa algo así como mi maestro, pero no le dice mi amor o querido. Ella sabe que es su discípulo, no su amante ni su esposa. Sin embargo, la teoría de una unión santa fascina y perdura quizás, porque en ninguna parte, ni siquiera en el Nuevo Testamento, ni en ningún otro documento cristiano, se clarifica el estado conyugal de Jesús. La mayoría de los expertos dicen que eso se debe a que nunca hubo matrimonio alguno. No hay evidencia alguna de que Jesús se haya casado. De hecho, hay muchas evidencias de que Jesús era soltero y célibe, como muchos otros hombres judíos de su época. Pero el silencio sobre la cuestión lo deja ampliamente abierto a interpretaciones. El silencio está impregnado de muchos significados diferentes. Y en el silencio florecen las teorías conspirativas. Cada hipótesis engendra una nueva. Así es como funciona. Ellos dicen, bueno, porque no estaría casado. Y digamos que estaba casado. Y bueno, si estaba casado, probablemente tuviera hijos. Y de alguna manera pasas del hecho de que Jesús no estaba casado a que tenía hijos. En La Santa Sangre y el Santo Grial, Leigh y sus colegas escribieron: la posibilidad de un linaje descendiente directamente de Jesús ganó una credibilidad considerable. Tal vez para ellos, pero no para los estudiosos de la Biblia como Herman. Él dice que no existe la menor evidencia para probar eso. No se encuentra en ningún evangelio y tampoco en ningún escrito cristiano de ninguna clase en la iglesia temprana. La mayoría de los expertos coinciden. De haber existido un matrimonio y un hijo, nadie podría ni querría mantenerlo en secreto. Porque los parientes de Jesús, después de su muerte, fueron muy importantes para la iglesia cristiana. Si Jesús tuvo un hijo, ese hijo hubiera por supuesto asumido finalmente algún tipo de rol de importancia en la iglesia. Pero eso no ocurrió.
Y eso es porque Jesús no tuvo hijos. A menos que, como creen algunos, fuera el padre de un hijo al que no vivió para conocer, un hijo que inició un linaje sagrado. Rennes-le-Château es la zona cero para aquellos que creen en un linaje sagrado de descendientes de Jesús. Así que es aquí donde los críticos han focalizado sus esfuerzos. Pero no es tarea fácil desinflar una teoría enormemente popular. Origina esa misteriosa circunstancia en esa iglesia del sur de Francia y la convierte en un enorme misterio remontándose al pasado. En un enorme misterio sobre los fundamentos de la cultura y civilización occidentales y la religión más poderosa del planeta. El arqueólogo Bill Putnam pasó años en busca de cualquier evidencia para respaldar lo que él llama el mayor engaño jamás visto. Todo comienza con ese sacerdote. El padre Berenger Saunier, el sacerdote sin un céntimo, que repentina e inexplicablemente se hace rico. Los seguidores de la teoría conspirativa creen que Saunier hace un descubrimiento sorprendente al remodelar esta iglesia. La historia dice que él halló 4 documentos en un hueco en el altar. Esos documentos, se rumorea, condujeron al sacerdote hasta un tesoro sepultado. ¿O no? Putnam dice que eso no fue posible, porque no hay documentos secretos. No existe ningún tesoro sepultado. Debió hallar algo depositado en los cimientos o una cápsula del tiempo. La tomó y se la enseñó al alcalde. La gente sabía que hizo eso. Así que la historia tenía fundamentos, porque las personas sabían que el sacerdote le enseñó algo al alcalde. Una lista provoca la aparición de Pierre Plantard. Aparece Pierre Plantard, un hombre modesto con grandes sueños. Putnam lo llama un trabajador de la fantasía. Su objetivo principal era probar esta fantasía y él constantemente ha buscado la forma de poder probarla. La fantasía de Plantard era que no es un simple servidor civil, sino el claro heredero de la antigua dinastía de los merovingios. Él se aferra a la historia del sacerdote y de los documentos, y de la fortuna misteriosa, e inventa una historia en la que Saunier descubre genealogías que apuntan al mismo Plantard. Lo que él halló eran, en efecto, 2 genealogías y 2 documentos en código. Pero Putnam dice que esas enmarañadas genealogías, ascendiendo por la realeza merovingia, son en realidad inventos de Plantard para apoyar la historia de que él es un rey a la espera. Plantard reconstruye su ascendencia con los reyes merovingios, escogiendo cuidadosamente a Dagobert II, que es el rey merovingio del que menos sabemos en verdad. No existen muchos riesgos de conflicto con la historia real. Plantard va muy lejos para hacer creíble su propia fantasía. Inventa una cantidad elaborada de papeles y los coloca en la Biblioteca Nacional Francesa. Sus documentos, llamados Le Dossier Secret, son supuestamente obra de un señor llamado Henri Lobineau, pero son del mismo Plantard. Entonces Plantard falsifica un árbol genealógico, y su engaño no termina allí. Además inventa una sociedad secreta, el poderoso Priorato de Sion. Su tarea era proteger a la dinastía merovingia. Incluye algo parecido a un club de celebridades de siglos pasados. Escribe un documento en el que detalla a los grandes maestros del Priorato de Sion, y supuestamente él comienza a partir del siglo XI. Pero quizás el trabajador de la fantasía se excede en su jugada. Coloca en su lista a todas las personas famosas que puede recordar. Y es algo prácticamente increíble que todas esas grandes personalidades hayan sido miembros de la sociedad que custodiaba ese gran secreto. Los registros muestran que efectivamente existió una sociedad llamada el Priorato de Sion.
pero fue creada en 1950 por el mismo Plantard. Así puedes decir que era una organización auténtica, pero ya sabes, es como fundar un club llamado Escuela de Hechicería Hogwarts y decir que la Escuela de Hechicería Hogwarts existe, aun si los miembros somos tú, yo y el vecino. Y no somos hechiceros. Pero Plantard no es la única persona incluida en la dinastía de los merovingios. Jesucristo y luego María Magdalena fueron también agregados al árbol familiar, según Putnam, por los autores de la Santa Sangre y el Santo Grial. Su inspiración fue la leyenda medieval que tenía a María Magdalena y a su hija hallando refugio en el sur de Francia. Henry Lincoln retoma esa historia y la expande mucho más y dice que Bérenger Saunier conocía eso. Era un gran secreto. Ese secreto lanza el libro del autor hacia la lista de los más vendidos. La historia es tan atractiva y tan emocionante para aquellos que aman los misterios y lo insólito y que tal vez quieran irritar a la Iglesia Católica y así sucesivamente. Es un éxito escandaloso. Salvo que para Miller, la mayoría de ello es ficción. Ella lo llama pseudohistoria. Están todas esas cosas que parecen hechos que uno no tiene manera de comprobar y luego esos enormes ornamentos especulativos sobre los que están basadas las teorías, que te impresionas por lo verdaderamente osado y desvergonzado de las teorías que ellos construyeron basándose en esos hechos ridículos e imposibles de comprobar. En cuanto a Saunier y su fortuna, no hubo ningún tesoro sepultado, ni dinero del Vaticano para comprar su silencio, ni de ningunos poderosos europeos, porque no hubo ningún secreto valioso. Las evidencias muestran que el sacerdote aceptó dinero por servicios religiosos que jamás proporcionó, un escándalo que llevó a su suspensión. A pesar de la evidencia, de todas formas, aún existen quienes lo creen y sus teorías persisten. Las ideas que Lee, Lincoln y Bacon desarrollaron encontraron un público amplio y entusiasta cuando fueron publicadas en 1982. Pero fue en 2003 cuando ideas similares aparecieron en la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, que el concepto de una historia secreta de Jesús despegó realmente. La novela es una publicación fenomenal. Ya todos leyeron El Código Da Vinci, y esta iglesia aparece en la historia cuando alguien intenta esparcir unas cenizas. Mareas de fanáticos de toda Europa hacen fila para visitar las locaciones de la novela. Desde París hasta Milán, hogar de la última cena de Leonardo da Vinci. Esa obra de arte y acertijo. La M de matrimonio. El discípulo sin barba. Pistas que revelan a gritos el secreto en la obra de ficción de Dan Brown. La mayoría de los académicos y la prensa descartan eso como tonterías. Sí es cierto que Leonardo da Vinci estaba en una organización que era tan secreta y que debía custodiar secretos tan importantes. ¿Por qué estaría plantando indicios sobre ellos en sus pinturas? Si el Código Da Vinci está basado en elementos de historia falsa, elementos similares aparecieron primero en la Santa Sangre y el Santo Grial, pero aún los críticos más rigurosos dicen que los autores de esta obra acertaron en algunas cosas. Tenían razón en que la cristiandad se desarrolló en el tiempo, y que la cristiandad más reciente no se corresponde con lo que era la del período inicial. Eso es absolutamente cierto. Y Herman dice que van por el camino correcto cuando dicen que Jesús tuvo relaciones con mujeres que son impactantes en un rabí judío del siglo I. Herman objeta hacia donde los autores llegaron a partir de allí. Se equivocan al convertir eso en una relación con María Magdalena en la que se casaron y tuvieron bebés. Esa idea, dice Herman, corresponde más a la sensibilidad del siglo XX que a la verdad histórica. De hecho, en la iglesia temprana no hubiese sido explosivo en ningún sentido, porque Jesús y la iglesia temprana no entendían que fuera Dios quien no pudiera tener una relación conyugal. ¿Cómo pudieron equivocarse tanto los autores de la Santa Sangre y el Santo Grial? ¿Es posible que se engañaran a ellos mismos? El arqueólogo Bill Putnam cree que la respuesta puede ser sí, si nos guiamos por el libro.
A medida que avanza el libro, a medida que lees las palabras, están completamente convencidos de ello. Mientras Putnam cree que los autores se dejaron engañar, Herman por su parte dice, sabían exactamente lo que hacían. No intentan escribir una obra impactante para los académicos, sino hacer una para las personas crédulas, que son la gran mayoría del público. ¿Y los autores? Richard Leigh dice que estaban presentando una hipótesis. Es algo increíble. Es mucho más creíble que un hombre reclame el trono, que se case y tenga hijos, que el hecho de que naciera de una virgen, caminara sobre el agua y resurgiera de entre los muertos. Es simple. El otro jugador clave en este engaño elaborado es por supuesto Pierre Plantard. Él muere en el año 2000, pero vive lo suficiente para ver el efecto de su imaginación en acción. Putnam dice que con los años, probablemente Plantard se autoconvenció de la veracidad de sus mentiras. Creo que originariamente él sabía que estaba inventando algo, pero luego en su vida simplemente terminó creyéndolo. Pero si él no es un rey a la espera, ¿quién era entonces ese hombre? Era el hijo de un mayordomo y de una cocinera. Un hombre culto, embebido de historia, pero además condenado por fraude y estafa. Su vida no tenía rumbo hasta que su engaño comenzó a dar frutos. Era un sujeto sombrío y quería glorificarse a sí mismo. Y le encantaba ponerse en el centro de su misterio y fingir que no quería hablar sobre ello. Pero eso era solo parte del juego para él e hizo su vida increíblemente emocionante. Finalmente la emoción por la Santa Sangre y el Santo Grial muere solo para resucitar cuando aparece el Código Da Vinci. Produjo una industria dedicada a revelar sus errores. El mismo Herman escribió uno de sus libros. Aún así, se encuentra con personas que todavía creen que María Magdalena y Jesús estaban casados. Creo que es porque está tan enfrentado a todo lo que han oído hasta hoy. Y porque a ellos les gustan las cosas que se oponen a la iglesia consolidada y que están rodeadas de teorías conspirativas y simplemente por eso tienen sentido. A tal punto que ya las evidencias no importan. En la encrucijada entre la fe y la leyenda, de lo que pudo ser y lo que quizás fue, la puerta para la especulación queda abierta. Al final, todo depende de la elección entre una historia de siglos de antigüedad de un hombre y una mujer y la saga más vendedora que cambió el significado de esa misma historia.